The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio 28 de Fin de Político, un episodio titulado Los militares chavistas, un mal necesario. Esta semana, Daniel, bienvenido. La noticia fue esa imagen que deja el video donde unos chamos de las universidades de Caracas, de las distintas universidades de Caracas, llegan o tratan de llegar al Fuerte Tiuna, que para los que no saben es como el principal sitio militar en Caracas después de la base La Carlota, que trató de tomar Guaidó el 30 de abril. El Fuerte Tiuna es donde están acantonadas, donde están resguardadas la mayoría de los efectivos militares en la zona metropolitana de Caracas. Técnicamente el Fuerte Tiuna es más importante que la Carlota. Claro, pues la Carlota es una base aérea. Entonces, teóricamente. Entonces, el poder simbólico del Fuerte Tiuna es como que muy importante dentro del campo militar, y estos chamos iban a tratar de entrar al Fuerte Tiuna, o por lo menos a llegar a las puertas a entregar un documento. El documento al final lo entregaron, y el documento lo entregan antes de llegar al Fuerte Tiuna. Obviamente hubo un piquete, no los dejaron llegar, lo entregaron en la avenida Los Ilustres, que da, cuando usted termina de recorrerla, ya da efectivamente ese Fuerte Tiuna. Y lo interesante es el video donde la declaración del efectivo militar que recibe al chamo de la universidad termina siendo una especie de colección de lugares comunes, una colcha de retazos que llaman, de las viejas consignas que ha mantenido, viejas nuevas consignas que ha mantenido el chavismo durante los últimos 15 o 20 años, ¿no? Habría que empezar, Daniel, por preguntarse, y por eso el título del episodio, ¿qué pasa con los militares en Venezuela? Y yo partiría por el principio. Yo diría, como nos dijo una vez a nosotros cuando estábamos hablando no sé de qué cosa, Diego Bautista Urbaneja, que habría que empezar por el hecho de que los militares, que hay que partir de una cosa, ¿no? Que es que los militares que uno va a tener o con los que vas a tener que tratar en medio de esta situación del chavismo no son los mismos militares que de alguna manera hicieron vida en la Venezuela antes de Chávez. Como tampoco los adecos y los copellanos, después del año 58, estaban tratando con los mismos militares que, por ejemplo, había de alguna manera apuntalado Juan Vicente Gómez con la creación del Ejército Nacional. Entonces, allí hay una primera distinción, porque la estructura de incentivos, la estructura, si es que existe, hay gente que piensa que no, de pensamiento que tiene la Fuerza Armada Nacional a esta altura, no es la misma que tenía hace unos años atrás. Y yo creo que el punto, Daniel, para arrancar, el punto de quiebre de ese viejo paradigma al nuevo paradigma del que habla el chavismo muchísimo. El chavismo habla, ¿cuál es la versión oficial? El chavismo te dice que los militares del día de hoy son más compenetrados con los intereses del pueblo, que han incluso llegado a una especie de fusión cívico-militar, que son militares que responden a los intereses del pueblo y que no están supeditados a las oligarquías, ni mucho menos a los intereses extranjeros. Pero el punto de quiebre, diría yo, de este nuevo esquema militar en Venezuela es la época posterior al 11 de abril de 2002, cuando Chávez decidió que había que arrasar con la institución armada en Venezuela. Ya lo había de alguna manera decidido cuando decidió ser candidato en el año 97, pero el punto de quiebre es el momento en el que esa Fuerza Armada, de la que él fue parte en alguna oportunidad, le dio su mamonazo el 11 de abril de 2002. Y él dice, esto no me va a volver a pasar y yo necesito minar hasta los cimientos más profundos a esta Fuerza Armada Nacional. Yo no sé si tú compartes esto o crees que el problema viene de más atrás, o no hay ninguna ruptura y la Fuerza Armada sigue siendo la misma que era en los años 70, 80, 90, cuando se hablaba del mantenimiento de la tropa y sobre todo de las altas esferas de las militares de alta graduación, cuando se decía que con las 3C se les mantenía claros, contentos y tranquilos. Entonces, bueno, yo arrancaría por allí. No sé qué dices. No, sin duda. Bueno, por supuesto que vamos a hablar de lo que es la Fuerza Armada de hoy, lo que tenemos hoy y la que teníamos antes, que derivó en esta. Porque no son extraterrestres los que están ahorita. Y también tenemos que decir que en la ñapa, que es la segunda parte de esta conversación y que va a estar en mi canal de YouTube, vamos a hablar de la fuerza que tendremos y de la que deberíamos tener en el futuro. Las Fuerzas Armadas, los militares, la casta militar es parte de la sociedad. Si la sociedad se deteriora con todos adentro, incluyendo con sus militares y con su casta militar. ¿Quiénes eran los que buscaban ser militares en el pasado? En el pasado el ser militar en tiempos pretéritos, ¿no? Coloniales, poscoloniales y republicanos, estar en la milicia era buscar prestigio.
era una forma de, más que de buscar prestigio, de mantenerlo, porque quienes se sumaban a la oficialidad a través de las escuelas militares o de los mandos para oficiales que podían tener, eran miembros de familias distinguidas, que toda familia distinguida que se preciara tenía que tener un militar, tenía que tener un hombre de armas, un sacerdote, en efecto, era la forma como se imbricaban las familias, las sociedades y el poder. Eso en Venezuela, a partir, diría yo, de la Venezuela republicana, cuando parece que estaban, como decían antes los abuelos, no se afanen, mijo, que los ricos están completos. No sé, los que no tenían, los que aspiraban mejorar su estatus de vida, y mejorar el estatus de vida significaba una cosa tan sencilla como poder comer, ¿ok? Terminaban cayendo en esa cuestión tan feudal, ¿no? Que es ponerse al servicio del caudillo que correspondiera, en las famosas montoneras y en estos grupos en los que prácticamente terminaron siendo los que llamaban los jóvenes militares, que derrocaron a Medina Angarita, los militares chopo de piedra, que eran unos tipos prácticamente prehistóricos que no habían pasado por una escuela militar. En determinado momento, en Venezuela, el ser militar era una forma no de mantener o de sumar prestigios a un prestigio familiar que ya se tenía, sino que era una forma de buscar cómo vivir, un modus vivendi. Se pasaría la pobreza. Y eso se mantuvo de una forma casi lineal durante toda la democracia. Y hay que decir que en Venezuela quienes entraban a las Fuerzas Armadas eran fundamentalmente gente de las clases bajas, porque inclusive cuando el servicio militar en Venezuela era obligatorio, las clases medias altas no querían que sus hijos hicieran el servicio militar, ni querían que sus hijos fuesen a las academias militares. Las familias, las grandes familias venezolanas se olvidaron de la necesidad de tener esa casta militar vinculada con ellos. Y empezó entonces a tratarse a los militares o a verlos como los peones de las clases altas. Y allí fue donde empezaron los problemas, porque entonces teníamos militares que venían de las clases menos favorecidas, que de alguna manera ocurrían cosas buenas y cosas malas. Algunos las superaron y se convirtieron en oficiales de bien, y otros lamentablemente se dejaron llevar por los resentimientos o por las fallas del sistema. Y eso termina creándote, si bien tú tienes unos muy buenos oficiales que eran de prestigio en instituciones inclusive fuera de Venezuela, bueno, todo eso pareciera que con el tiempo hubo como un deslave dentro del sector militar, que se llevó el prestigio, se llevó las academias, se llevó el orgullo de portar un uniforme, se llevó el orgullo de los marinos de estar en el buque escuela, e inclusive se llevó por el medio lo que era el orden institucional dentro de las propias fuerzas. Pero Daniel, tú partes de que aquella Fuerza Armada sí tenía elementos y rasgos destacables positivos. O sea, allí sí había. Bueno, por lo menos había una Fuerza Armada que se presentaba frente al país como una institución de prestigio. Yo creo que es lo mismo. Para bien o para mal. No estoy queriendo decir con esto que ese prestigio fuese de todo bueno, porque cuando nosotros vemos en qué degeneró el asunto en los años 90, se convirtió el tema en una necesidad, o sea, que la Fuerza Armada tenía prestigio porque se esperaba de ellos que intervinieran en la vida pública. Y de esos polvos vienen estos lodos. Sobre todo eso se colocó en primer orden de los 80 en adelante, cuando empieza ya a principios de los 80 la emergencia de estos nacionalismos militares populares en lo que termina la izquierda. Esta cosa de Gaddafi, esta cosa de Mubarak, esos referentes, que fueron referentes para estos tipos, ¿no? El propio Saddam Hussein, o sea, estos tipos eran referencia. Pero parece mentira, esos tipos eran referencia para la izquierda. Unos militares eso es lo que llaman nacionalismo, Daniel. Eso es lo que llaman
el nacerismo o el panarabismo, ¿no? Panarabismo. Esos militares naceristas, y entonces en la izquierda venezolana y latinoamericana, ay, respiraban y decían, bueno, si nosotros unimos la tradición caudillista y caudillesca de Latinoamérica con los anhelos de progresismo, podríamos tener un nacerismo criollo. Y en eso se montaron. Y en eso hay un poco de gente montada, ¿eh? Que no es cualquier Sí. cosa. Ahora, yo creo que si nos quitamos el tema filosófico de encima y nos vamos a los elementos más prácticos, yo creo que la ecuación para Chávez está muy clara, ¿no? Y nosotros estamos viviendo la última fase de la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? Chávez montó un régimen basado, por supuesto, en la renta petrolera, como se han basado todos los regímenes políticos de Venezuela desde que el petróleo comenzó a ser el instrumento de primer orden de desarrollo dentro del desarrollo nacional. Pero el tema con Chávez es muy claro. Tú tienes una primera fase donde tú construyes una especie de legitimidad y de todo este tema de sostenibilidad del régimen a punta de carisma personal de un líder único, y donde yo creo que él calculó muy bien, porque él dijo, esto no va a ser eterno. No porque él pensaba morirse, yo creo que más bien yo estoy por supuesto sacando elucubraciones acá, pero yo creo que lo que creyó Chávez de un principio es que él iba a llegar a un punto, porque le llega a todo el mundo, le llega a todos los regímenes políticos, donde esa fase carismática, populista, carismática porque obedecía al liderazgo que tenía en escena, porque Chávez era un showman, el liderazgo en escena de Chávez, y populista, porque se basaba en una relación sobre todo de intercambio utilitario con la población, una relación del Estado eminentemente utilitaria. Aquí la gente no estaba pendiente si esto era democracia o no era democracia, no. Aquí la gente lo que le importaba era aquello que, por cierto, clamaba Caldera, que es que esto que acaso se llama democracia le dé de comer, ¿no? Y le diera viaje, le diera de comer, le diera vivienda, le diera todo, y crear una cultura política con eso, ¿no? Pero que eso iba a llegar a un punto de colapso, y que en ese punto de colapso, donde se acaba la política, a Chávez no más que le iba a quedar la fuerza para poder seguir cimentando este proyecto de poder y seguir hegemonizando el sistema político venezolano. Y en esa ecuación, el partido militar, que es como hay que llamarle, o este partido armado, era el que iba a apuntalarlo a él. Nosotros estamos al día de hoy, por eso hacemos la pregunta, en una situación, parados en una situación, Daniel, donde más allá de que tenemos una dirigencia opositora que obviamente se la pasa dando bandazos y donde se la pasa obviamente dando señales contradictorias y que obviamente algunos componentes de la misma están cooptados por intereses del gobierno y los circuitos económicos propios del gobierno, el problema acá esencial es que Maduro está apuntalado por los militares. Y la ecuación a resolver es, y creo que el año 19 se planteó como eso, es si tú con esa materia prima que tienes, sabiendo que no son los militares de antes, sabiendo que Chávez, y yo creo que aquí está la gran preocupación, reformó todo el tema de la academia militar, la percepción, e incluso el enemigo, Daniel, porque los militares son un elemento creado con base en que tú tienes una amenaza permanente, o bueno, no permanente, pero por lo menos latente, que la tienes allí. Y habría que ver cuál es el enemigo que tienen las Fuerzas Armadas de Chávez. Chávez reformuló la Fuerza Armada donde el enemigo no era, por ejemplo, la guerrilla en Colombia, sino el enemigo era el ataque imperialista de los Estados Unidos o de las potencias capitalistas del mundo, sobre todo los Estados Unidos. Entonces ya reformularon el enemigo, aguas abajo se reformula todo. La participación de la Fuerza Armada en el desarrollo nacional, que está prescrito por la Constitución del 99, que mucha gente defiende. El tema de los militares y el plan tan activo del Plan República durante las elecciones, que ya existía, pero que ahora se ha acrecentado unos puntos de verdad insostenibles. La participación de los militares en los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, ya lo que todo el mundo sabe. El tema es cómo tú resuelves eso, porque evidentemente tienes que resolver el problema militar, porque si no lo resuelves, no va a caer el chavismo, no Pero se es va que a el producir problema, eso que llaman transición. claro, pero es que fíjate tú que hay algo bueno, que tenemos que empezar a intentarlo al menos, ¿no? Que es meter a Venezuela en el contexto. ¿No? El gran problema es que Latinoamérica no sabe qué hacer con sus militares. Y ese problema empezó a surgir de una forma mucho más difícil a raíz de la derrota de los movimientos insurgentes en América Latina. Fíjate tú que cuando se termina y se derrota la guerrilla, los grandes frentes guerrilleros venezolanos, independientemente de que quedaron unos residuos prácticamente hasta los años 90, pero cuando se derrota a los grandes frentes guerrilleros, empieza entonces el gran problema. ¿Qué hacemos con los militares? Porque los militares hasta ese momento, en los 50 gobernaban, y del 58 en adelante
Bueno, se dedicaron primero a ver cuál era su rol hasta que apareció el rol. El rol era defender la democracia de las avanzadas comunistas que querían destruirla. Luego de eso, entonces viene, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con los militares? O sea, ¿qué es lo, mejor dicho, qué es lo que tienen que hacer los militares? Entonces, cuando se termina la guerrilla, empieza el tema de cómo mantener a los militares ocupados. ¿Y cómo se les mantiene a los militares ocupados? Bueno, con las hipótesis de guerra que permitían la compra de armas y todo lo relacionado a la corrupción. Entonces, había todo un estamento donde se repartían las comisiones por la venta. A los generales les tocaba las comisiones por las ventas de aviones y tanques, esas cosas. A los coroneles les tocaba las comisiones por la venta de fusiles y tal. A los comandantes les tocaba las comisiones por las balas, y así hasta llegar al último oficial, al que le tocaba las comisiones por la compra-venta de los lápices y de las cosas que se bueno, el papel toalé y de esas cosas. El asunto es que eso no es nada más en Venezuela. Uh-huh. Por ejemplo, uno se podría hacer la pregunta, ¿por qué en Colombia no hay golpes de Estado? Porque en Colombia los militares están ocupados en una guerra. Entonces, fíjate tú, voy a hacer una comparación básica, lo que ocurrió en España. Cuando empezaron a espantarse los miedos a la intervención militar en la política española, a que los militares salieran de nuevo, o mejor dicho, que quisieran continuar en su rol, en el rol que tuvieron con Franco, de grandes protectores de España. Cuando se tomó una decisión que de alguna manera marca el rumbo de lo que iba a ser el futuro de España. Cuando se decide el ingreso de España en la OTAN. Porque cuando se decide el ingreso de España en la OTAN, los militares tuvieron que dedicarse a meterse en los lineamientos OTAN. En los conflictos mundiales. En la filosofía OTAN de defensa colectiva, de las doctrinas militares vinculadas a los grandes conflictos. O sea, los obligaron a quitarse las gringolas y a derribarse los muros fronterizos que pensaban que el mundo era España. A partir de ese momento se tuvieron que meter en otra cosa. Entonces, el gran problema que tiene la América, toda América, inclusive los Estados Unidos, es qué va a pasar con los militares en América Latina. En medio de su gran tiempo de ocio, ¿no? Porque tienen demasiado tiempo de ocio. Entonces, o los eliminas porque no tienes necesidad de ellos, o los pones a hacer algo si crees que es necesario que existan. Pero no podemos estar en esta situación. Bueno, Chávez lo puso a hacer. Chávez los metió en toda la administración. Pero los metió a gobernar. Porque para Chávez la casta militar era su partido. Exactamente. Ese era el partido de Chávez. No el MBR, no el MBR. No, chico, no. El partido de Chávez era el sector militar. Y ese partido está ahí gobernando. Que así es, Daniel, y que tenemos que tenerlo claro. Además, tiene una ventaja competitiva que no se mide en elecciones. El problema de la ventaja competitiva del partido militar es que está armado frente a los demás partidos, que no ocurre así. No es que siempre ocurra así, porque hay que decirlo, Daniel, hay partidos políticos en el mundo moderno que tienen brazos armados, sobre todo los partidos de izquierda, pero también algunos partidos llamados de derecha dentro de los grupos neofascistas en Europa, así les llaman. No, yo no me voy a meter eso porque son distinciones que hay que ponerse caso por caso, pero que tienen efectivamente estos grupos radicales, son partidos políticos que a veces concurren elecciones y tienen un brazo armado. Eso lo vimos mucho en América Latina y sobre todo en Venezuela. Hay un ejemplo. Pero en Venezuela no hay actualmente partidos con brazo armado. Pero mira, hay un ejemplo que viene de Aníbal Dedo, ahora que estamos hablando de estos fenómenos globales, sobre el rol de los militares. ¿Qué es el mundo árabe? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven los militares en el mundo árabe? Para pelear las guerras. Y en el mundo árabe siempre hay una guerra, normalmente siempre con Israel, o siempre hay un estado de guerra vinculado a Israel o vinculado a algún loco que surja en algún momento y que haya que poner, del cual haya que protegerse. Llámese Saddam Hussein o llámese cualquiera. Fíjate lo que ocurrió en Egipto. Cuando en Egipto surge, que fue donde explota la primera primavera árabe, en Túnez y en Egipto, cuando explota la primavera árabe en Egipto y surge aquel fenómeno de los hermanos musulmanes, o mejor dicho, asumen el poder, ese grupo que es un grupo fascista islámico, o sea, una cosa impresionante.
unos tipos cuyos fundadores establecen que ellos van a conquistar el mundo con el vientre de sus mujeres, o sea, que tienen que tener familias prolijas en hijos para poder conquistar el mundo. Imagínate tú lo que los tipos piensan. Y cuando los tipos toman el poder a la caída de Mubarak, o a la entrega de Mubarak, o a su salida final del poder, y los tipos toman el poder y llegan al poder y se convierte todo aquello y empiezan a barruntarse por el camino del radicalismo islámico y de la teocracia. Bueno, ahí aparecieron los militares y ahí están. Ahí está el Sisi, ahí está el Sisi. Y no lo tumba nadie. Y si lo tumba alguien será otro militar. Claro. No va a aparecer los Estados Unidos a decir, ay no, qué feo, un militar, uy, no, cuidado. No aparece Israel a decir, uy, qué feo al Sisi. Muy por el contrario. Israel es aliado de Egipto y esa alianza no se ha modificado porque Egipto combate al terrorismo de Hamas, que utilizaba su territorio para construir túneles e ingresar a territorio de la Franja de Gaza o a territorio de Israel. Entonces ahí es donde tú ves, ¿verdad?, que lamentablemente los militares, si no se les da un rol que vaya casado al mantenimiento de la democracia, ellos van y lo buscan o simple y llanamente van a hacer a lo que todo el mundo le parece obvio. Lo acabamos de ver en Bolivia. Lo acabamos de ver en Bolivia, o sea, cerquita, pues. Pero bueno, es que lo que he dicho, Daniel, ¿quién es el que resuelve el conflicto político en Bolivia? Los militares. O sea, eso no es, claro, hay unas manifestaciones de calle y todo lo más, pero son los militares. Ahora, si volvemos al caso de Venezuela, para ir un poco cerrando ideas, ¿qué ocurre? Número uno, la academia militar de hoy no es la que teníamos antes, por ende, yo tengo mucha preocupación, Daniel, por lo que expresa este muchacho que sale en el video, porque él es reflejo, él no es una cosa aislada. Se nos dice sobre todo que los militares están descontentos, que todo lo demás, y fíjate que él lo dice allí, él lo ratifica, mi familia también tiene problemas y todo lo demás, pero es culpa del bloqueo norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que yo me quedo con eso? Que él es expresión de una generación militar que está incubándose e incubada en los cuarteles. O sea que ya hay unos que ya salieron de la incubadora, hay otros que todavía están en gestación allí, y que tú evidentemente con ese personal vas a tener que hacer algo de cara al futuro. O sea, si a mí me piden, a mí me dicen, por ejemplo, los especialistas militares que asesoran a la oposición, si es que los hay, yo no lo sé, más allá de que sea Ocho Antich o no sé, que parece que lo buscan para esto y es el último que debería asesorar temas militares. Yo creo que deberían estar enfocados en cómo van a atenazar la filosofía político-militar que creó Chávez en la Academia Militar y que tienen en el chip, en el CPU, estos jóvenes militares que son los llamados a tener preponderancia, protagonismo militar en los años por venir. Eso es uno. Pero bueno, eso es una tarea de largo aliento. Pero la otra es que tú tienes que resolver el dilema del poder en Venezuela. Y el dilema del poder pasa por resolver el tema militar. Y solo hay dos vías para resolverlo. O una negociación con el factor militar, y por eso hablo de mal necesario. Yo digo, sí, son un mal necesario. Porque lo otro es que yo me ponga, Daniel, a mirar para la esquina y yo digo, no, yo no quiero nada con esos militares, yo tampoco quiero nada. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al chavismo que gobierne por siempre? Hay dos vías. Uno, o estableces una negociación con ellos, y lo voy a decir por todo el cañón. La negociación probablemente es de entregarles casi medio país, Daniel. Esa es la negociación con los militares. Que ya lo tienen, ojo, por vía directa e indirecta con Maduro gobernando. Llegar a con una facción de ese grupo, una negociación y decirles, miren, ustedes van a estar representados en el nuevo gobierno de tal y cual manera, a ustedes se les van a respetar sus fueros de tal y cual manera, y bueno, ahí vamos arreglando, como va viniendo, vamos viendo, y aquí todos somos hermanos, y esa es una manera. Yo creo que eso ya se exploró. El 30 de abril era eso, y no cuajó, porque o la fracción no era suficientemente considerable, o la oferta no era creíble, o los tipos son unos traicioneros, que en efecto lo son. O el movimiento estaba demasiado contaminado por la corrupción, que es lo que yo creo que terminó ocurriendo y luego nos enteraremos de más. Así es. Y la segunda es, la que no ha ocurrido, que por fuerza interna o externa, un grupo importante, el que maneja el poder, amenace a ese otro grupo. O sea, un grupo que está externo, reformulo, amenace la estabilidad del grupo que está en el poder, o de un grupo que está en el poder, porque el poder puede tener varios subgrupos, ¿no? Entonces, uno de esos, que sea más numeroso que el otro, que tenga mayor poder de fuego o mayores, ¿cómo se llama?, colmillos, lo amenaza, le establece una amenaza,
y ese decide, el otro decide por economía de la vida, o sea, pues si no me van a matar, no soy pendejo, me voy. Esa es la única manera, no hay otra, pero hay que resolverlo. O sea, lo que te estoy diciendo con esto, Daniel, le estoy diciendo a los amigos que ven el finde, es que no hay manera de eludir el debate. O sea, tú no puedes decir que es que no, por ejemplo, me planto yo hoy aquí en una posición desde un partido político de oposición y digo, no, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar la página con la vaina de los militares y nos quedamos sin el tema de los militares. No, es que es el único tema, de hecho, que hay que resolver. El otro, ya bueno, el día de que tú arranques con un gobierno, hay muchísimos más. Está el tema económico, para mí es el primero. Pero si no, tú no puedes dar el paso. Y yo creo que se ha tratado de resolver, pero no se ha podido porque, bueno, todo lo que sabemos del liderazgo de la oposición, porque las ofertas no han sido creíbles y sobre todo porque la segunda vía, que es la que yo he enunciado acá, no ha aparecido ni por vía interna, ni como decían otros, por vía externa, de que iban a llegar los portaaviones, tal. Yo lo llegué a pensar. Yo nunca comuniqué eso, pero yo llegué a pensar que eso era posible. No parece posible en lo inmediato, pero es un tema a resolver, Daniel. Yo lo que creo finalmente es que la opción negociación no es posible precisamente por lo que tú has indicado, que en una opción de negociación habría que entregar en no medio país, todo el país. ¿Listo? Y si hay que entregar, y si tú vas a negociar para entregarlo todo, eso no es una negociación, eso es una rendición, que es distinto. En mi opinión, la única solución para desplazar al chavismo del poder es una ruptura total con esa fuerza militar, que sean desplazados por la fuerza, y eso solamente se puede hacer por la vía armada, que un poder superior, o por lo menos un poder en igualdad de fuerzas, o por lo menos un poder desestabilizador asimétrico, ¿ok? Sea vía acciones puntuales, etcétera, etcétera, organizada por venezolanos o no, ponga en jaque a ese sector militar y les haga sentir el costo de permanecer en el poder. Mientras eso no ocurra, ni va a haber escenario de negociación, ni va a haber escenario de desplazamiento. Y, sinceramente, si el que quiera negociar con estos militares tiene que entender que primero tiene que obligarlos a sentarse en una mesa para negociar, no para exigir una rendición, sino para negociar. Y si usted los quiere a ellos rendidos, tiene que derrotarlos. Y no los va a derrotar en una mesa de negociación, se les derrota con plomo. Muy bien, bueno, les recordamos que estamos en patreon.com. Si ustedes quieren ayudarnos a seguir haciendo estos contenidos, de hecho, si quieren ver el finde político por adelantado, porque está tan bueno que usted le llega el viernes en la noche, en la tarde-noche, y dice, coño, y el domingo es que esto van a poner el programa. Y yo, no, si usted lo quiere ver el sábado tempranito, usted va a tener el finde político ya listo los sábados, muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Lo va a tener disponible si se suscribe o al Patreon de Daniel o a mi Patreon. El Patreon es patreon.com, el de Daniel, /F, y el de este servidor es igual, patreon.com/neoadolfo. Y si usted no puede, bueno, usted no se puede suscribir, usted igual nos ayuda, porque usted se suscribe, pero al canal de YouTube, que es donde la mayoría de la gente ve nuestros finde políticos. Usted se suscribe al canal, en este caso al mío, le da a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo subo todos los finde o cualquier otro video. Además le da like al video para que suba en la relevancia de los contenidos de YouTube y entonces más gente lo vea. Y además usted hace la tarea completa y se mete en el link abajo del comentario destacado y se va a la ñapa de Daniel, que es la continuación de esta conversación con otros puntos que nos quedan pues por discutir. Los discutimos en la ñapa. En este caso, la ñapa de hoy es sobre, Daniel, recuérdale a la audiencia. La ñapa de hoy es sobre la fuerza armada que necesitamos para el futuro, y la que necesitamos y la que probablemente, si sigue esto como va, vamos a tener. En el enlace que tienen aquí abajo en los comentarios y en la descripción del video está la posibilidad de que usted vaya a mi canal y vea la segunda parte de esta conversación. Bueno, dicho todo esto e invitándoles a que vayan a ver el video en la ñapa y se suscriban al canal de Daniel también, nos vemos en la próxima.